Y vamos a empezar. Quiero dar las gracias a todos los sponsors que han hecho posible que estemos aquí y que este sea un curso de inscripción gratuita. Sin ellos no sería posible, ¿vale? Vamos a agradecer a algunos sponsors premios antes de cada una de las ponencias, porque así también podéis conocerlos. Alfa Sigma es una empresa que apuesta por la innovación en gastroenterología. Muchas gracias, porque desde el primer día que les dijimos están aquí, como todos los demás. Todos son laboratorios en los que yo confío porque uso sus productos, esto os lo tengo que decir. Y el producto que obviamente presentan y del que seguro vamos a ir a hablar es el SOX One, un producto con ácido hialurónico, con condroitin sulfato que sirve pues, para proteger y reparar la mucosa. Dar las gracias al Instituto de Microecología y el Laboratorio Covas, que igualmente desde el primer día que les conté que quería hacer esto me apoyaron. Es un laboratorio que está especializado y centrado en la salud intestinal, en la microbiota y en la micronutrición, y tiene unos probióticos de altísima calidad que os invito a conocer, están todos en los stands aquí fuera, probióticos ricos en lactobacilos, bifidobacterias, probióticos muy importantes para la inmunidad de las mucosas y probióticos de última generación. Y una vez dicho esto, vamos a empezar con la primera ponencia. Invito a las moderadoras Ana Carino y Cristina a subir. La doctora Carino es especialista en neurogastroenterología y motilidad digestiva. Desarrolla su actividad clínica combinándola con la investigación y la docencia y, bueno, es por todos conocida aquí. Agradezco especialmente a la doctora Moros. Hoy tenía que estar aquí también el doctor Warner. El doctor Warner, por motivos profesionales, no puede estar, especialista en microbiota y parte de Endogroup. Y la doctora Moro se acaba de incorporar recientemente a nuestro equipo, es alumna de la doctora de la Puerta y va a llevar también aquí una consulta dedicada a la microbiota. Pues nada, os dejo con la primera sesión. Buenos días a todos. Ante todo, agradecer a Endogroup el haberme invitado a participar en esta jornada. Nosotros vamos a moderar la primera mesa que versa sobre los mecanismos fisiopatológicos del reflujo y cómo se estudian. Y sin más voy a dar paso a la primera ponente, que es la doctora Begoña González. La doctora González es actualmente consultora 2 del Hospital Clínic de Barcelona. Tiene una dilatada experiencia en endoscopia terapéutica y motilidad digestiva. Es profesora asociada de la Universidad Autónoma y nos va a hablar de la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en todas sus vertientes, erosivo, no erosivo y hipersensibilidad. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias, Ana, por la presentación. Quiero agradecer, evidentemente, a Endogroup, del que me siento parte también desde hace muchos años, a Román Turró y, sobre todo, a Rocío, por la doctora Temiño, por esta apuesta tan importante y por invitarme a participar de este grupo de expertos fantásticos y que estoy segura que aprenderé muchísimo de todos vosotros. A mí me ha tocado la parte fácil, después veréis que todo esto se va a ir complicando progresivamente y también será mucho más emocionante y atractivo. Hablaremos un poquito de fisiopatología y de los tipos de reflujo. Como todos sabéis, y empezando desde el principio, el reflujo gastroesofágico es el paso retrógrado del contenido del estómago al esófago que puede o no producir síntomas. Esto es un mecanismo fisiológico, ocurre varias veces a lo largo del día. El contenido gástrico puede pasar al esofágico, tanto en niños, que a veces en lactantes esto es muy frecuente y después va disminuyendo, como en adultos. Lo que ocurre es que este contenido se queda habitualmente en la parte más distal del esófago y inmediatamente, por los mecanismos que tenemos y que después veremos, se aclara y no persiste en contacto. Generalmente son episodios muy breves, asintomáticos y que se quedan, como os decía, en el tercio distal esofágico y se aclaran. ¿Qué ocurre? Que existe la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es cuando esto se hace bastante más intenso. Es el conjunto de síntomas y signos derivados del daño de esa mucosa esofágica.
Y el tratamiento, que hace años era simplemente omeprazol a todo el mundo, sí, algunos con inhibidores de la bomba de protones mejoran, pero en otros casos requieren otros tratamientos y colaboración multidisciplinar, como iremos viendo a lo largo de todo el día. No todos los reflujos cursan con esofagitis, sino que hay otros fenotipos de reflujo. Por tanto, y en general, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el trastorno gastrointestinal más prevalente, que habitualmente los síntomas son pirosis y regurgitación, pero que tenemos muchos más síntomas, después lo veremos, y que tiene una incidencia muy importante. En Estados Unidos, 1/3 de la población tiene una enfermedad por reflujo, en los países occidentales llegamos hasta el 20%, y está en aumento en los países en desarrollo, sobre todo en relación al cambio de la alimentación. Además, vemos un aumento de la incidencia de reflujo a medida que aumenta también la prevalencia global de la obesidad. Y todo esto, que parece que sería una enfermedad leve y que no tendría que tener mucha repercusión, es importante que sepamos que tiene un gran impacto no solamente en la calidad de vida del paciente, porque muchas veces tienen reflujo nocturno, provoca insomnio, disminución en la productividad laboral, sino también en el coste sanitario. Implica un coste sanitario muy importante. Estos pacientes, si no están bien tratados, necesitan muchas visitas, si desarrollan complicaciones, necesitan endoscopias y tratamientos también de las complicaciones, tanto endoscópicos como quirúrgicos. Por tanto, estamos ante una entidad que vale la pena tener en cuenta y dedicarle un esfuerzo. El último consenso de Lyon habla de esta nueva definición de reflujo, reflujo probado o no probado. El reflujo probado es aquel en el que se demuestra la existencia de lesiones endoscópicamente o en una pHimetría o por la presencia de síntomas asociados. Ya veremos después qué es esto, síntomas. Y el reflujo no probado, que es aquel que tiene síntomas compatibles de reflujo, pero que cuando hacemos una endoscopia no vemos nada y la pHimetría también es negativa. ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Qué mecanismos tenemos nosotros para luchar contra el reflujo y evitar que se produzca todo esto? Tenemos unos mecanismos defensivos, sobre todo toda la estructura de la unión gastroesofágica, que ahora describiremos, y tenemos unos mecanismos agresores. Cuando hay un desequilibrio en esta balanza es cuando se producirá la enfermedad por reflujo. Y aquí esta diapositiva es un poquito densa, pero si nos fijamos en el dibujo, lo único que tenemos que ver es qué es lo que forma la unión gastroesofágica. La unión gastroesofágica está formada, en primer lugar, por el esfínter esofágico inferior. El esfínter es músculo liso, en condiciones normales tiene que tener una presión entre 10 y 30 milímetros de mercurio, y este anillo es una de las primeras barreras para evitar el reflujo de ácido o de contenido gástrico. Asociado a él tenemos el diafragma, los pilares del diafragma, el diafragma crural, que rodean al hiato esofágico y que actúan como un esfuerzo externo, el ligamento freno esofágico, que como dice su nombre, une el diafragma con el esófago, y después, haciendo como un poco de mecanismo válvula, tenemos este ángulo que se forma entre el esófago y el fundus, que es el ángulo de His, y que hace como de válvula también para reforzar un poquito más esta unión. Como veis aquí en el dibujo, además el esófago tiene una parte intraabdominal, que son unos 2 o 3 centímetros, que ayudará a mantener este cierre. Y por otro lado, el esófago en sí mismo también tiene unos mecanismos que van a ayudar a que este reflujo, este contenido no permanezca aquí y no produzca daño, que es por un lado la peristalsis esofágica. Tenemos unos movimientos esofágicos, ondas peristálticas primarias y secundarias, que contribuyen a que el contenido que pasa por el esófago baje y después, en caso de que suba, sea aclarado. La saliva contribuye también a esto, neutralizando todo el contenido ácido que sube. Y por otro lado, y ya en último lugar, la mucosa esofágica tiene una capa protectora de moco y de bicarbonato que ayuda a minimizar el daño en caso de que el contenido ácido esté en contacto. Todo esto nos ayudaría a evitar que el reflujo o que el ácido, el contenido gástrico, haga lesión en el esófago. Pero después tenemos los factores agresivos. Sabemos que el ácido gástrico, en el estómago el ácido tiene un pH por debajo de 4 y la acción del contenido ácido directa sobre el epitelio esofágico va a producir lesión.
también la pepsina, el reflujo biliar. El reflujo biliar, aunque nosotros veamos que tiene un pH neutro, un pH alcalino, el contacto sobre la mucosa esofágica es especialmente lesivo. Y por otro lado, y esto la siguiente ponente lo explicará muchísimo mejor, parece ser que la microbiota también tiene un efecto importante. En los últimos tiempos la microbiota parece que tiene la culpa de todo y tenemos que acabar de concretarlo, pero para eso estamos aquí, para ver qué implicaciones puede tener, hasta dónde podemos llegar o cuáles son realmente el significado de todo esto. Pero sí que parece que perpetuaría un poco la inflamación crónica que se cree aquí como consecuencia del reflujo. Y todo esto, a más volumen y a más tiempo, peor va a ser la lesión. Es decir, sabemos que cuanto más reflujo haya en más cantidad y esté más tiempo, como veis aquí, cuanto más tiempo se mantenga el pH por debajo de 4, más probabilidad vamos a tener de que se produzcan lesiones y que estas lesiones evolucionen si no actuamos y que haya complicaciones. Sabemos además que aquellos pacientes con reflujo tienen más relajaciones transitorias del esfínter, que es una de las causas que también está implicada en la fisiopatología del reflujo. Analizando un poquito cada una de las partes que hemos comentado, cuando nosotros vamos a estudiar un paciente con reflujo nos centramos mucho también en la manometría, en ver cuál es la presión. Ya en la endoscopia podemos intuir si hay una resistencia o no perdón, al paso del cardias, pero en la manometría, estas son imágenes de una manometría de alta resolución, ya podemos ver si hay un esfínter bajo o no que pueda contribuir o favorecer el reflujo. Pero la presión del esfínter varía en diferentes situaciones, como lo podéis ver aquí, con la respiración, con la postura, con el aumento de la presión intraabdominal y con la distensión gástrica. Y esto es un poco algo que tenemos que instruir a nuestros pacientes, gracias, porque las medidas higiénico-dietéticas son muy importantes también en el reflujo. Sabemos que cuando la presión del esfínter está por debajo de 5 o 6 milímetros, es probable que sea uno de los factores muy importantes en el reflujo. Pero después también sabemos, aquí podéis ver una lista que no es tan importante, no necesito que la leáis, pero que además de fármacos que disminuyen la presión del esfínter, existen alimentos que también lo pueden hacer y determinadas hormonas. La hernia de hiato. La hernia de hiato es un trastorno ampliamente extendido. La hernia consiste en una alteración anatómica de esta unión gastroesofágica que habíamos comentado. Puede favorecer y agravar el reflujo, pero el hecho de tener una hernia de hiato no implica que haya reflujo seguro. Es decir, aquellas hernias que son grandes, la clasificación de Lyon, el consenso de Lyon, habla de más de 3 centímetros, podrían tener quizá una mayor implicación en el reflujo. Y los mecanismos fundamentales son porque evidentemente esta unión gastroesofágica se altera anatómicamente, veis, se produce una subida del estómago por encima del diafragma y esto hace que, entre otros mecanismos, el ácido que se quede aquí, en esta especie de bolsillo y pueda permanecer más tiempo en contacto con la mucosa esofágica y producir más lesiones. ¿Y qué papel tienen las relajaciones transitorias del esfínter? Hace años se les daba un papel mucho más importante, pero sí que sabemos que existen. Aquellos pacientes con reflujo se ha demostrado que tienen un mayor número de relajaciones transitorias, pero todos las tenemos, son relajaciones incompletas del esfínter esofágico inferior. Cuando nosotros hacemos una manometría, este esfínter tiene una presión normal. Y en cambio se van produciendo estas relajaciones que hacen que el contenido gástrico suba al esófago y pueda producir una lesión. Sobre todo ocurre después de comer, cuando se produce una distensión gástrica o en pacientes que tienen mucho aire intragástrico y favorece el aumento de la presión, favorece el que se produzcan más relajaciones transitorias. Esto cuando ocurre por la noche puede determinar lesiones más graves porque no están actuando a muchos de los mecanismos que neutralizarían este ácido. Y el aclaramiento esofágico, lo hemos visto ya un poquito, el aclaramiento esofágico es otro de esos mecanismos defensivos que lo que hacen es que cuando hay material consiguen expulsarlo y aclararlo del esófago. Hemos dicho la motilidad, hemos dicho la saliva que va a neutralizar el ácido.
Y muchas veces no sabemos qué es primero, sabemos que la motilidad puede estar alterada en estos pacientes y es muy frecuente que hagamos una manometría y veamos trastornos de motilidad esofágica ineficaz, ondas de baja amplitud o hipotensas. Pero esto también lo vemos en pacientes con esofagitis, con lo cual no sabes qué es primero, si realmente hay un trastorno de la motilidad que disminuye el aclaramiento o si la acción del ácido está produciendo este trastorno de la motilidad. ¿Y cómo se presenta clínicamente el reflujo? Pues se presenta, todos veis pacientes con reflujo, como pirosis, regurgitación fundamentalmente, pero también tenemos reflujos escondidos sobre todo en los dolores torácicos. Un 50% de estos dolores torácicos no coronarios son debidos a reflujo y el paciente no habla de que tiene una clínica de pirosis. Disfagias, odinofagias, muchas veces es simplemente una sensación que describen siempre como de moco a nivel esofágico alto o a nivel de la orofaringe y está relacionado muchas veces con el reflujo. Y otras veces aparece directamente ya en relación a las complicaciones, en relación a la esofagitis. Hay pacientes que debutan con una hematemesis porque tienen ya una esofagitis grave o incluso con anemia o melenas. Y por otro lado tenemos los que no son los síntomas esofágicos, sino que son de todos los órganos adyacentes, digamos, que están en proximidad, y es muy frecuente cada vez más. Los otorrinos nos envían pacientes para hacer a la consulta para descartar reflujo por una tos crónica, por una disfonía, por asma, microaspiraciones, laringitis. Los dentistas recibimos pacientes ya que vienen de su odontólogo por presencia de erosiones dentales, desgaste del esmalte, que en ocasiones está relacionado con el reflujo. ¿Qué fenotipos tenemos o vamos a ver hoy, así a grandes rasgos, de reflujo? El reflujo erosivo, el reflujo no erosivo y la hipersensibilidad esofágica, con una pequeña pincelada de la pirosis funcional. Perdón. El reflujo erosivo es aquel en el que tenemos una endoscopia, como podéis ver aquí, con lesiones. Vemos lesiones de esofagitis. Aquí tenéis la clasificación de Los Ángeles. Clasificamos esta esofagitis en grados de A al D, según la afectación sea menor de 5 milímetros, mayor, o la afectación sea menor o mayor del 75% de la circunferencia. Estos pacientes con esofagitis son los que pueden evolucionar con mayor frecuencia a desarrollar complicaciones, como veis aquí, a desarrollar esofagitis graves, pueden hacer esófago de Barrett, pueden hacer estenosis y en casos más avanzados pueden tener un adenocarcinoma de esófago. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar cuidando desde el principio para evitar que se produzcan todas estas complicaciones. Pero hay pacientes en los que no vemos lesiones, son pacientes con síntomas de reflujo, síntomas claros que lo explican perfectamente y que tienen una endoscopia estrictamente normal. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Estaríamos ante un reflujo no probado porque tenemos una endoscopia negativa y en este caso la indicación es hacer una pHimetría. Podemos hacer una pHimetría con o sin impedancia dependiendo de nuestra sospecha o si podemos hacerla con impedancia pues mejor, y podemos encontrar las siguientes situaciones. Podemos ver que estos pacientes tienen una pHimetría negativa y además durante la exploración no presentan síntomas o los síntomas no tienen nada que ver con aquellos episodios de reflujo. Estamos ante una pirosis funcional. Podemos ver que la exposición al ácido, es decir, la pHimetría, es negativa, pero durante la prueba, y después os explicaré cómo, registramos los síntomas de estos pacientes y vemos que realmente hay una buena correlación sintomática. Es decir, cuando aquel paciente dice que tiene tos o dice que tiene dolor o ardor, nosotros vemos aquellas caídas de pH importantes. Y esto lo medimos ahora con la exposición al ácido distal. Si es menor del 4% y menos de 40 episodios de reflujo, consideramos que es una pHimetría normal. Y después tenemos aquellos pacientes que tenían una gastroscopia normal, que no tienen esofagitis y que de entrada diríamos pues no tienen reflujo, que sí que van a tener una pHimetría patológica. Es el reflujo no erosivo. Perdón.
Vale, ¿cómo medimos? Simplemente para hacer una introducción, porque después mi compañero el doctor Ezquerros lo explicará con mucho más detalle y entraré en cuándo hay que hacer una pHimetría, a qué resultados tiene que tener una pHimetría. Nosotros hacemos pHimetrías convencionales de 24 horas o pHimetrías con impedancia. Clásicamente utilizábamos el índice de Dempster, ahora utilizamos el consenso de Lyon para decir si una pHimetría es patológica o no. Y las pHimetrías convencionales es esta máquina que veis aquí, este holter unido a la sonda de pHimetría y que registra durante 24 horas. En algunos casos necesitamos un poco más de registro, en casos dudosos, y se podría utilizar la pHimetría Bravo. Esta es nosotros la tuvimos un tiempo y hemos dejado de utilizarla, pero es una cápsula que a través de una sonda, como una sonda nasogástrica, un dispositivo, se adhiere a la mucosa del esófago y permite realizar registros más prolongados. Y esto es el registro de una pHimetría pues, con impedancia. Ya os digo, esto lo veréis mucho mejor posteriormente. Por tanto, tenemos un reflujo no erosivo, una endoscopia normal. Probablemente sea el tipo más frecuente de reflujo, tienen síntomas típicos, tienen esta endoscopia normal y tenemos que ver entonces qué nos dice la pHimetría, porque en ocasiones puede ser, y para esto sí que es muy útil la impedancia, un reflujo no ácido. Y pasamos entonces a la última parte, que es la hipersensibilidad esofágica. Probablemente esto es lo que más hace que los pacientes puedan dar vueltas y no acabemos de diagnosticarlos. La hipersensibilidad esofágica es un trastorno funcional definido en los criterios de Roma 4. Lo que ocurre es que el ácido refluido del estómago estimula las fibras nerviosas esofágicas y este estímulo pasa directamente al sistema nervioso central. Y además hay teorías que hablan de una alteración en la mucosa y una dilatación de los espacios intercelulares que podrían favorecer este trastorno. ¿Cómo se diagnostica una hipersensibilidad esofágica? Con lo que hemos dicho previamente. Pacientes con síntomas frecuentes, muchas veces vienen con dolor torácico estos pacientes, que tienen, como decíamos, una endoscopia normal. Hemos descartado, y esto ya lo hacemos prácticamente por sistema, ante la sospecha, una esofagitis eosinofílica. Hemos hecho biopsias del tercio distal y proximal del esófago para descartarlo. Hemos hecho una manometría y sabemos que no tiene un trastorno motor esofágico, pero sí que tiene síntomas de reflujo. Y aunque la pHimetría es negativa, hemos visto que los síntomas sí que se correlacionan. Es decir, que cuando este paciente dice que tiene tos, yo veo en el canal proximal de la pHimetría bajadas importantes de pH por debajo de 4. Por tanto, estas son un poquito la batería de pruebas que tendríamos que hacer para diagnosticar a estos pacientes. ¿Qué quiere decir una correlación sintomática? Y esto es simplemente un apunte, probablemente salga después. Cuando nosotros consideramos que ese paciente tiene un índice sintomático o una probabilidad de asociación sintomática, es muy sencillo, el programa nos lo da, pero para que sepamos un poquito, es el número de episodios sintomáticos que coinciden, como decimos, con los episodios de reflujo. Pero los episodios de reflujo en los 2 minutos antes o después. Y lo mismo la probabilidad de asociación sintomática, que es la asociación, es ver si la relación entre los episodios de reflujo y los síntomas es estadísticamente significativo. ¿Qué ocurre entonces? Vale, tenemos un paciente que tiene un índice sintomático, por lo que hemos visto, de más del 50%. Esto muchas veces en la pHimetría tenemos que analizarlo con mucho cuidado. Una probabilidad de asociación sintomática, tiene síntomas, cumple todos los otros criterios, podemos pensar que tiene una hipersensibilidad esofágica. ¿Qué ocurre? Que la correlación sintomática es difícil de interpretar. En muchos casos, lo que le decimos al paciente es que en la máquina de pHimetría apunte las ingestas, a qué hora empieza a comer, a qué hora termina, a qué hora está de pie, a qué hora se estira, que nos explique cuándo tiene síntomas y que marque la hora. Otras veces, como hacemos nosotros para evitar líos con la máquina, les decimos que lo apunte en un diario. Tenemos un diario en el que van apuntando la hora y le decimos que sigan la hora que ven en la máquina. Es difícil, depende de que el paciente se acuerde. Ya os digo, la mayoría
no se acuerdan, no lo hacen, nos encontramos muchos diarios de pHimetría que no hay síntomas y el paciente ha explicado que tiene síntomas cada día cuando le has hecho la prueba. Y además no es muy difícil de reproducir, que en los 2 minutos, ya apuntaré después que he tenido dolor, ¿qué hora era? Es difícil realmente de poder valorar. Pero esta sería un poquito la cadena de cosas que tienen que ocurrir para diagnosticar una hipersensibilidad, una pHimetría negativa y una asociación sintomática. Pero no siempre es tan fácil. Tenemos pacientes que pueden haber tenido primero reflujo y después tienen una hipersensibilidad. Tenemos síndromes de solapamiento o de overlap. Son pacientes que han curado su esofagitis, pero que continúan teniendo estos síntomas posteriormente, aún después de que ya no vemos esofagitis en la endoscopia. El tratamiento no es sencillo. Aquí lo he puesto como si fuese la panacea. Le damos, algunos responden a IVPs, hay algún estudio con anti-H2, la cirugía, bueno, y fundamentalmente los neuromoduladores asociados a IVPs es lo que más nos puede ayudar, pero no siempre. Por eso es muy importante el enfoque también multidisciplinar. Y ya para acabar, que seguro que saldrá mucho a lo largo del día, recordemos siempre las medidas higiénico-dietéticas en el reflujo, decírselo a nuestros pacientes. Muchos de ellos mejoran de manera espectacular simplemente cuidando los hábitos y sabiendo qué tienen que hacer. Muy importante, individualizar, explorar muy bien a nuestros pacientes, individualizar el tratamiento y formar parte de equipos multidisciplinares para saber hasta dónde tenemos que llegar. Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Sí, para mí es un descubrimiento también. Realmente estamos tratando pacientes con reflujo, pero a veces hay que ir a favorecer el que tengan más ácido en este estómago en el momento fisiológico correspondiente para que esa digestión se dé correctamente, el cardias se cierre y no se produzca el reflujo. Entonces, muchas veces damos un IVP para neutralizar un ácido y a veces en un paciente que no tiene un reflujo erosivo, lo que hay que precisamente es ir a medidas higiénico-dietéticas de las que Ana, nuestra Nutri, seguro que nos va a hablar luego mucho, para favorecer que esa digestión pues, sea lo más fisiológica posible, ¿no? Yo quería comentar o preguntar, siempre se habla del ácido en la fisiopatología del reflujo, pero ahora con la impedancia también tenemos el no ácido débilmente ácido, que no se ha dado tanto protagonismo, pero posiblemente tiene más del que parece. ¿Qué opinas al respecto? Sí, totalmente. Y esto era algo que antes teníamos como los ojos cerrados. Aquí no llega el ácido, no puede tener reflujo. Y sabemos que el reflujo alcalino puede ser bastante más lesivo que el reflujo ácido y producir complicaciones, erosiones, metaplasia y Barrett incluso con mayor probabilidad. Por tanto, es importante siempre que lo sospechemos de pedir una pHimetría con impedancia para poder aclararlo. Claro, esto lleva un poco a una duda, o sea, el reflujo no ácido al final el paciente lo percibe como pirosis, es difícil que pueda llegar a discriminar, con lo cual sería importante pedir una pH impedancia desde el inicio y así ya nos hacemos, o el coste lo invalida un poco. Yo de entrada creo que no, la pHimetría con impedancia, si nosotros ya tenemos una pHimetría patológica inicialmente, en este caso ya no, en caso que lo sospechemos sí, si no responden a tratamientos con IVPs también, esto hablará después el doctor Ezquerro más extensamente, pero la pHimetría con impedancia requiere, es una técnica que requiere un tiempo de revisión mucho más largo, es compleja y creo que de entrada no tendríamos que pedírsela a todos los pacientes, sino que reservarla para aquellos casos en que no tengamos respuesta a IVPs, no hayamos demostrado un reflujo ácido y que sospechemos que puede haber un reflujo, a veces débilmente ácidos, que nos encontramos muchos. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Sospechando qué? ¿Perdona? Si hay hipocloridria.
Lo mismo, en el mismo sentido que la hipoclorita. Sí, sí, pero yo esto no lo haría de entrada en todos los pacientes que tenemos con reflujo, sino que estaremos matando a moscas a cañonadas, sino que vería aquellos pacientes en los que realmente me puede aportar alguna cosa. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que podríamos dejar aquí la primera charla y sus preguntas y pasar a la siguiente.